¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un juego es creado con amor y dedicación para los jugadores y no para ver cómo sacarles hasta el último centavo? ¡Ey! ¿A dónde van los dos? Pues hoy te contaré cómo Hollow Knight pasó de ser un juego de 10 segundos a uno de los indies más grandes de la historia. Team Cherry es un equipo de desarrolladores australianos que hoy en día está compuesto por 3 miembros oficiales, Ari Gibson, William Pellen y Jack Pine. En 2014, Gibson y Pellen entraron a una competencia de juegos en Ludum Dare, que básicamente Ludum Dare es una competencia de desarrollo de juegos en la que los desarrolladores tienen la tarea de crear un juego en solo 72 horas. Cada competición tiene un tema general que los desarrolladores deben cumplir. El tema de Gibson y Pellen fue de 10 segundos. Esos 10 segundos podrían ser prácticamente cualquier cosa. Con esa limitación en mente, Gibson y Pellen crearon Hungry Knight, el cual era una versión bastante sencilla y diferente de lo que hoy es Hollow Knight. El juego aún se puede encontrar y te lo dejo en la parte de la descripción por si quieres probarlo. La jugabilidad en sí era bastante diferente, ya que realmente no había mucho que hacer en Hungry Knight. El juego se basaba en que el protagonista tenía que matar otros insectos para poder recolectar bayas. Si no recolectabas al menos una baya cada 10 segundos, Hungry Knight moriría y se terminaría el juego. Si eres golpeado por alguno de los ataques de los enemigos, morirás. El objetivo era mantenerse con vida y recolectar fragmentos de máscara para llevarlos al altar. Aunque Hungry Knight obtendría una calificación de 1 de 10 en Newgrounds, eso le dio con que trabajara Gibson y Pellen. Estarían tremendamente influenciados en juegos como Zelda 2, Metroid y Metroidvania, donde los misterios acechaban en cada esquina en una época anterior a la popularidad del internet. Hoy en día, si no llegamos a atorar ya sea en algún puzzle, algún jefe o buscando algún easter egg, solamente necesitamos buscar en Google o en YouTube y así obtener la respuesta. Pero en aquel entonces, en una época donde no existía el internet, los misterios podían permanecer ocultos por muchísimo tiempo, algunos incluso tomando años para poder encontrarlo. Como por ejemplo en The Legend of Zelda A Link to the Past, tardaron 10 años en encontrar una habitación oculta donde habían 45 rupias azules y un texto que decía: mi nombre es Chris Houlihan, este es mi cuarto super secreto, mantengámoslo entre nosotros, ¿ok? Houlihan fue el ganador de un concurso hecho por la revista Nintendo Power. Ese era el tipo de misterio que el Team Cherry quería hacer, así que se propusieron tener ese concepto en mente para el desarrollo de Hollow Knight. Team Cherry recurrió a Kickstarter para poder financiar su juego Hollow Knight. A pesar de que el juego solamente iba a costar $35,000, crearon una serie de objetivos ambiciosos para su página. Después de algunos artes conceptuales, más aparte algo de juego inicial, su campaña en Kickstarter explotó. El proyecto eventualmente recibiría cerca de $57,000 en fondos de campaña, financiando el Palacio Blanco, más misiones, el desarrollo para Wii U y un segundo personaje jugable que sería Hornet, la prota del próximo juego Silksong. Aunque los objetivos de Kickstarter cambiarían, gracias al fracaso que todos conocemos de la Wii U, les permitió poder desarrollar el Coliseo de los Insensatos, más aparte otros DLC gratuitos. Estos fueron sus objetivos originales cuando lanzaron su campaña en 2014. La campaña prometería la entrega de Hollow Knight para 2015, pero a medida que avanzaba el desarrollo, el pequeño equipo Cherry no pudo mantener el ambicioso alcance que se habían fijado durante el desarrollo. Querían un mundo lleno de misterio y una base sólida para el juego, por lo que el lanzamiento de Hollow Knight inevitablemente se retrasaría para darle al equipo más tiempo para producir lo que querían, en lugar de lanzar el juego sin sus objetivos en mente. En algún momento, Christopher Larkin se unió al proyecto. Aunque no se sabe a ciencia cierta en qué punto fue que se unió, continuaría desarrollando la banda sonora para Hollow Knight. Hollow Knight finalmente se lanzaría a las computadoras con Windows en todas partes el 24 de febrero de 2017 y rápidamente se dispararía a 500,000 copias vendidas en noviembre de ese año. Su popularidad explotaría después de estas cifras de ventas iniciales, a medida de que se revelaría el anuncio del desarrollo en Nintendo Switch. Para poder desarrollar el port para Nintendo Switch de manera oportuna, Team Cherry contrataría a un equipo desarrollador australiano, Shark Jump Studios, para ayudar al trasladar el juego.
A pesar de agregar ayuda adicional, la versión de Nintendo Switch de Hollow Knight finalmente se retrasaría hasta 2018. En julio de ese año, Hollow Knight había vendido más de 1.250.000 copias junto con el anuncio de un nuevo juego llamado Silksong, el mismo que nos dejaría con peluca de payaso a todos durante 7 años. En su salida, el precio de Hollow Knight era realmente bajo, excesivamente bajo, costando $15 australianos o 150 pesos mexicanos, el cual se ha seguido manteniendo hasta ahora, algo muy raro teniendo en cuenta la cantidad de DLCs que tiene, más aparte del juego base, que por sí solo puede mantener al jugador pegado a la pantalla por más de 100 horas. Entonces, ¿por qué el juego salió a ese precio si tenemos en cuenta que otros han salido con un costo de 30 o 40 dólares, inclusive más, con mucho menos contenido? La razón fue para hacerlo más accesible. Para difundir la influencia de Hollow Knight entre los jugadores, el precio se fijó increíblemente bajo para permitir que más jugadores se arriesgaran con el título. Cuanto más alto es el precio, menor es el riesgo que la mayoría de los consumidores están dispuestos a correr, por lo que en un título relativamente desconocido como Hollow Knight tuvo su precio tan bajo que la mayoría de los jugadores ignorarían el precio y se arriesgarían. Esa decisión resultó ser increíblemente acertada, ya que la popularidad de Hollow Knight explotó al punto que para la fecha en la que estoy haciendo el video han vendido más de 15 millones de copias a nivel mundial. Pero si fue un éxito, ¿por qué tardaron más de 7 años en sacar la secuela del juego volviéndose un meme para todo internet? Pues en realidad por ninguna mala razón. Originalmente Silksong iba a ser desarrollado como un DLC. El problema fue que empezaron a meterle más y más ideas al punto de que se estaba volviendo tan extenso que tuvieron que tomar la decisión de desarrollarlo como juego por separado en vez de DLC, cosa que volvería a pasar con el juego. Fueron desarrollando y agregando más ideas hasta que decidieron parar, porque si no lo hacían jamás iba a salir el juego. ¿Y ya? Sí, eso fue todo. No hubo problemas internos ni nada por el estilo, además del hecho de que al ser un juego indie no tiene una compañía respirándoles en el cuello para presionarles con el desarrollo del juego. Como conclusiones, no importa si eres una empresa gigante o un grupo muy pequeño. Si haces lo que te apasiona con el fin de compartir tu obra con el resto del mundo, sin fijarte única y exclusivamente en cómo intentar sangrar lo más que se pueda a los jugadores, Electronic Arts y Capcom, puedes crear lo que sea con la seguridad de que va a tener éxito. Y ahora, después de tantos años, podemos quitarnos la peluca de payaso porque por fin vamos a poder disfrutar de Silksong muy pronto. Padrino, si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, y si quieres que hable sobre el desarrollo de algún otro videojuego, me lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Te dejo en la descripción mis redes sociales junto con mi canal de Discord para que así te puedas unir y hagamos crecer esta bonita comunidad. Gracias por ver el video, chao.